Ahí van a disculpar, pero hoy sí ya está grabando, ¿verdad? Ok, entonces, como digo, ahora voy a contabilizar estos 300,000 del capital social, que lo he dividido en Y 4 tengo partes. una pregunta. Ah, dime. Bueno, es que yo, o sea, a la hora de abrir la cuenta de capital social, no lo puse así, sino que solo puse como el uno y a la par puse los $300,000, pero no sé si está bien porque, ajá, siento que me iba a confundir si los iba poniendo como que cada uno y lo que me refiero es que solo puse los $300,000 en la cuenta de capital social, no lo dividí así como, como usted lo hizo, pero no sé si está bien. No, ¿cómo no? Es Porque correcto, lo puedes. como ya lo puse, como ya puse cómo se divide en cada cuenta, Sí. solo Es puse que los mira, 300,000. yo lo he hecho, la forma más fácil es la que tú has hecho. Y es correcta también. O sea, ¿cómo quieres llevar tú tu contabilidad? Eso depende de las políticas de la empresa, ¿verdad? ¿La quieres llevar de una forma pormenorizada o de una forma global? Si la quieres llevar de una forma pormenorizada, lo vas a hacer de la forma en que yo lo he estado haciendo, en el libro mayor, ¿verdad? Pero si lo quieres llevar en una forma globalizada, solo le pones capital social 300 mil dólares, ¿verdad? Y ahí le pones en el concepto de inicio de la contabilidad. Si lo quieres llevar pormenorizado, le vas a poner cuánto le entregaste a caja, cuánto le entregaste a banco, cuánto le entregaste en mercadería y cuánto le entregaron en equipo de reparto. Por eso es que está dividido en 4 conceptos, porque está bien especificado, ¿verdad? Para quién fue, cuánto se mandó a cada una de las cuentas del activo. Pero se podría hacer perfectamente así como tú dices. Vamos a partir, esto es por eso no le voy a poner número. Vamos a partir aquí y le vamos a poner inicio de la contabilidad, ¿no? Lo vamos a poner aquí de una vez. Podría haberse hecho así. En la parte del concepto ponerle inicio de la contabilidad. Y siempre se le pondría el número de cuenta, el número de partida, perdón. Y dejarlo así. Simple y sencillamente dejarlo así. O, como yo lo he hecho, especificando cuánto le entregaron los socios y cómo fue que entregaron los socios sus aportes. Esa es la ventaja cuando se lleva así pormenorizado, que estás diciendo cuánto fue lo que entregaron, ¿verdad? Cuánto fue lo que entregaron los socios y la forma en que lo entregaron dentro de capital social. Y después de caja le pone capital inicial. Después de banco le pones capital inicial. Después de mercadería le pones capital inicial. Después de equipo de reparto le pones capital inicial. Eso, como digo, no se los he enseñado porque ustedes no van a ser contadores, ¿verdad? Por eso no he llegado a máximas expresiones, a máximas explicaciones, pues, porque más me interesa que ustedes entiendan y por eso fue que lo hice así, ¿verdad? A esto, por eso, a esto no es la partida 2 lo que se me está sombreando, pero se me sombrea sola, ¿verdad? Entonces, esta forma, la intención es que ustedes entiendan cómo es que ese capital social fue entregado, la forma en que ese capital social fue entregado a la empresa, aunque ya esté especificado en las cuentas, de una forma individual, ¿verdad? En las cuentas del activo, ¿verdad? De una forma individual. No sé si queda respondida a tu pregunta, Fabiola fue, ¿verdad? Sí, Lick, muchas gracias. Ok, excelente. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? O sea, se puede hacer de las dos maneras, Fabiola. Lo que hiciste es correcto. A capital social le llevaste de una vez los 300,000, es correcto, eso se puede perfectamente, ¿verdad? Y solo explicas allí en el concepto, sí, ahí explicas, ¿verdad? Ahí puedes poner
en el concepto inicio de la contabilidad, aportando tanto en efectivo, tanto en bancos, tanto en equipo de reparto, tanto en mercadería, ¿ya? Eso se puede perfectamente, o sea, hacer un solo concepto. En cambio yo no, ¿verdad? Lo fui detallando cuenta por cuenta dentro de la cuenta de capital social, para entender cuánto se entregó para caja, cuánto se entregó para banco, cuánto se entregó para equipo de reparto y cuánto fue lo que se entregó para, ¿cuál fue la otra cuenta? Para mercadería. Bien, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Hasta ahorita estamos bien claros. Voy a resolver el segundo, ya los tengo resueltos, como digo, ¿verdad? Entonces, en la segunda transacción, tenemos que se compra un furgón. El costo del furgón son $400,000. De esos, $25,000 se pagan en efectivo, $35,000 se entrega a un camión que ya estaba utilizado y por la diferencia, o sea, por los 340,000 restantes, se firman letras, ¿verdad? Se firman letras por un total. En el diario, ¿cómo se contabiliza? Primero, la fecha que ya habíamos puesto. La partida, esta es la número 2, porque la número 1 ya es la que acabamos de explicar. Y entonces, ponemos, esta es una cuenta de activo. Fíjense que yo estoy identificando. Esta es una cuenta de activo. Esta es otra cuenta de activo. Esta es otra cuenta de activo. Y esta es una cuenta de pasivo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que como yo estoy aumentando mi activo a través de equipo de reparto, va a ir en la columna del debe. Va en la columna del debe, $400,000. ¿Y cómo los pago? Los pago en efectivo una parte. O sea que, y eso lo llevo al haber. ¿Por qué lo llevo al haber? Porque todo activo que se disminuye se contabiliza en el haber. Aquí todo activo que ingresa, ¿verdad? Se va al debe. O sea, cuando el activo crece, cuando se aumenta el activo. Y al comprar ese equipo de reparto, estamos incrementando el activo. Entonces, todo incremento de activo va al debe. Todo decremento o disminución va al haber. Por eso es que como pagamos, al pagar, nos estamos sacando plata, nos estamos deshaciendo de esa plata, ¿verdad? Entonces, por eso se contabiliza en el haber. Lo mismo también en el equipo de reparto. Estamos entregando un camión, que es parte del equipo de reparto. Entonces, estamos disminuyendo el equipo de reparto. Sí es cierto, lo aumentamos con uno nuevo, pero lo disminuimos porque entregamos uno viejo. Entonces, como lo disminuimos, va al haber. Y los incrementos del pasivo, que ya también lo habíamos explicado, se van al haber. Letras por pagar, $340,000. Aquí solo dije letras, pero la operación es la que les va a indicar a ustedes si es por pagar o por cobrar. Son ustedes los que están firmando letras. O sea que es en contra de la empresa. Entonces son letras por pagar, ¿verdad? $340,000, porque es una deuda que adquiere la empresa. O sea, es un pasivo, aumenta el pasivo y por eso se abona. Y al final, el concepto, ¿verdad? La explicación de qué se trata la transacción. Compra de furgón para reparto de mercadería. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Sí, profesor, tengo una. Entonces, Ah, el concepto se pone en el libro diario y no en el libro mayor, en las cuentas T. ajá, no. Puedes, depende cómo lo quieras hacer, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver en el libro mayor cómo lo mayorizamos. Lo primero que vamos a buscar es el equipo de reparto que va a la cuenta del equipo de reparto, la voy a buscar en el diario, en el libro diario, y aquí lo tenemos, mira, equipo de reparto. Si tú ves, está dividido en 3 cuentas. Por favor, no miren la cuenta mercadería, sino que equipo de reparto, esta. Tenemos equipo de reparto.
si tú ves equipo de reparto que se compró, vale 400,000 dólares, ¿verdad? Sí, 400,000 dólares. ¿Cómo se compraron? Puedes hacerlo de dos formas, como se los expliqué la vez pasada. Lo pueden hacer, o como se lo expliqué hace un rato, mejor dicho, ¿verdad? Voy a dejar con una línea de por medio. Puedes hacerlo de esta manera. Da dos. Y de una vez le pones el valor. Pero acá en el concepto, como no me cabe porque es muy pequeño, porque no estoy en todo el folio, me voy a tomar toda la siguiente línea para ponerlo y aquí le pongo compra de furgón pegado así, 25,000 dólares. En efectivo, toma 35,000 dólares. Con entrega de camión. Se firman letras por un total de 340,000 dólares. O sea, pueden hacerlo de esta manera y en el concepto le van a poner todo esto. ¿Ya? En cambio, si ustedes lo hacen, esto de una forma global, ¿verdad? De una forma global. Pero si ustedes lo hacen de una forma pormenorizada, aquí le van a poner 25,000 dólares y en el concepto pago de furgón. 35,000 dólares pago de furgón, inmediatamente después, ¿verdad? Letras por pagar, 340,000 dólares pago de furgón. Eso es lo que, si lo hacen pormenorizado, que es la forma en que yo lo estoy haciendo. Por favor, a los que se sombrea en mercadería no le hagan caso, ¿verdad? Entonces, caja, equipo de reparto y letras por pagar. O sea, estoy siendo más específico. Porque prácticamente estoy diciendo de dónde recibió la plata completa. Tiene ventajas y tiene desventajas. Uno, que aquí estoy especificando el monto que estoy dando con cada tipo de rubro. Y aquí no. Aquí conozco cuánto valió el equipo de reparto de uno solo. Pero tengo que poner esta explicación amplia. ¿Ya? No sé si me he explicado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Se puede hacer de las dos maneras. Que es como tú lo hiciste, entiendo, Fabiola. Sí, Lick, así lo hizo. Ajá. Es correcto, como digo, las dos formas son correctas. Ponerlo global o poner cuánto se recibió de cada cuenta, ¿verdad? Del activo o del pasivo, ¿verdad? En este caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok. Va, entonces, vamos a hacer una cosa. Definamos cuál es la metodología que vamos a utilizar. Y se los voy a dejar todavía como tarea para que me lo traigan la próxima semana. O sea, el miércoles, ¿verdad? Para que me lo traigan el miércoles. Pero nos vamos a regir bajo una misma norma de aquí en adelante. O lo hacemos pormenorizado o lo global.
quisiera oír 3 opiniones. Por el orden en que lo hay. Global. ¿Cómo? Global. Por mí, global. Sí, yo Global. también pienso lo mismo, porque yo lo hice igual. Y siento que es menos confuso, la verdad. Ok, de acuerdo. Entonces Sí, hagámoslo global. Va, Es mejor ok. global. Ok, entonces hagámoslo global. ¿Verdad? Lo único que ahí el concepto es más largo porque tenemos que ir especificando, ¿va? Cuánto se tuvo, cuánto se pagó en efectivo, cuánto se pagó de otra manera y de otra y de otra. Pero es un solo concepto. En cambio ya no, ¿verdad? Son 3 cuentas que están afectando a una sola cuenta. O 4 si fuera otro tipo de operación. Ok, entonces les queda tarea para la próxima semana, o sea, para el próximo miércoles, y lo voy a hacer de una forma aleatoria, ¿verdad? Lo voy a hacer de una forma aleatoria. Y quiero decirles, y si quieren avisen a los compañeros que les gusta faltar mucho, que no voy a tomar la lista de asistencia. Que aquí se las estoy mostrando ya ahorita, si ustedes ven, al lado derecho, ahí aparece la lista de todos ustedes, de todos los que están presentes. ¿Se dan cuenta, verdad? Ahorita solo se ve la página de los ejercicios, Lick. Ah, ok, bueno, vamos a dejar de compartir entonces. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok. Entonces, como ustedes ven, ahí, aquí al lado derecho, yo voy subiendo la lista de todos los que están presentes. Pero como voy a aprovechar de pasar lista, aleatoriamente, ¿verdad? No voy a tomar de esta lista el nombre, sino que lo voy a ir a tomar de mi lista de asistencia. Y por supuesto, el que no responda es porque no está presente. Aunque me aparezca aquí en esta listita, ¿verdad? Porque no está presente. Fíjense que, por ejemplo, en la clase de ayer, hubo una compañera, la clase de ayer, con el grupo de la noche, yo di la clase, era de 6 a 7:40 y la terminé a 7:50, me pasé casi 10 minutos, un poquito más antes. Eran las 9 de la noche y había una compañera que no se había desconectado. ¿Eso qué significa? Que no estuvo en clase. Entonces, ella se conectó, pero no estuvo en clase. Por eso es que hoy voy a optar de que a quienes les voy a preguntar a través de mi lista de asistencia. Esa va a ser mi auxiliar. No va a ser esta lista de los que están presentes. Sino que ahí voy a ver, primero, o mejor dicho, los que han manifestado presencia, pero no están presentes. Porque una cosa es que manifiesten presencia y otra cosa es que estén presentes. Como le pasó a esa compañera. Eran las 9:30, 9:30 de la noche y ella no se había desconectado. Y la reunión ya había terminado. Y yo no podía dejar de grabar por eso. Ahí tengo la prueba de que ella dijo presente, pero no estaba en clase. Era mentira. ¿Qué otra cosa puedo pensar? ¿Ya? No hay otra cosa no hay otra cosa. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, seguimos con la presentación que habíamos iniciado. Acuérdense que esta presentación que iniciamos, esta ya no entra para el segundo parcial, sino que ya es para el tercer parcial. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Lick, entonces para el segundo parcial nos quedaríamos hasta el libro mayor, vea. Nos quedaríamos hasta el libro, no. Permíteme, ya te digo. Sí, nos quedaríamos hasta el libro mayor. O sea, hasta Gracias. para ser más exacto, hasta las políticas de manejo del activo y pasivo circulante, parte 2. ¿Verdad? La presentación. Y por supuesto que incluye el libro diario y el libro mayor. Políticas del manejo del capital, del activo y pasivo circulante. Políticas de manejo del activo y pasivo circulante. O, como se llama el tema, es políticas de manejo del capital de trabajo. Esa presentación sí va completa. Esta sí, la que estamos viendo ya hoy, ahorita,
esa no entra para el segundo parcial. O sea, la parte 3 de el manejo de capital de trabajo no entra para el segundo parcial, entra para el tercer parcial. Bien, no sé si les queda claro. ¿Tienen alguna duda? El examen con ustedes lo tenemos hasta el viernes de la otra semana. O sea que todavía vamos a tener clase el miércoles. Ahí vamos a resolver todos estos problemas, ¿verdad? Los van a resolver ustedes. Y acuérdense algo. Ahorita no voy a evaluar si me lo van a presentar bueno o malo. No lo voy a evaluar. Lo que voy a evaluar es que lo hayan hecho. Si lo han hecho, tranquilo, no pasa nada. Pero si no lo han hecho, tienen un punto menos en el examen parcial. En el segundo parcial. Pierden un punto en el segundo parcial. Por eso es que tienen que hacerlos todos. Esa es la intención, que lo hagan. Y voy a evaluar la responsabilidad que ustedes están teniendo. Porque con eso yo me aseguro que hayan estudiado y preparado para el examen parcial. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos entonces a seguir. ¿Se acuerdan que ya estábamos hablando de las políticas, verdad? Ya directamente habíamos hablado de la política restringida y habíamos hablado de la política moderada. ¿Alguien tiene dudas ahí? De la política restringida habíamos dicho que esa se usa más que todo en condiciones cuando hay una contracción económica, ¿verdad? Es decir, perdón, esta, la política restringida, habíamos dicho, ya habíamos visto las tres políticas. La política relajada, que esta es cuando se usa cuando hay crisis económica, ¿verdad? Y es donde no hay límites, por decirlo así, pues se mantiene grandes cantidades de efectivo, de valores negociables y de inventario. Cuando hablamos de efectivo me refiero al efectivo en caja y efectivo en banco, ¿verdad? Entonces, en la política relajada se mantiene grandes cantidades, ¿verdad? Cantidades relativamente grandes, ¿verdad? En efectivo, en caja, en efectivo en bancos, en valores negociables, o sea, se da más crédito porque es crisis. Entonces, para tener posibilidades de vender, lo que tengo que dar es crédito. Porque si quiero vender en efectivo, la gente no tiene plata, pues hay crisis. Entonces doy crédito. Y, por supuesto, niveles de inventario, ¿verdad? Elevados, con la idea, pues, de que efectivamente se pueda vender. En la política restringida dijimos que acá no, que es cuando hay auge económico. O sea, la economía está en crecimiento. Cuando la economía está en crecimiento, ¿verdad? Hay auge económico, ya que las condiciones macroeconómicas permiten que la empresa compre y venda, compra y venda, compra y venda, ¿verdad? Y por lo tanto no necesita aumentar los días de crédito. Restringe, ¿por qué? Porque hay capacidad de pago en la economía. Entonces, si hay capacidad de pago, ¿para qué me voy a estar arriesgando en dar crédito? O disminuyo los montos de crédito que yo voy a dar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venda más rápido. Acuérdense que cuanto más rápido tenga yo el dinero en efectivo, más rápido compro para poder vender otra vez más rápido. Y cuando hay algo en la economía, el círculo, ese círculo, dinero, mercadería, dinero incrementado, mercadería incrementada, y allí infinitamente, ¿verdad? Cuanto más rápido
la vuelta es de círculo, más ganancias. Entonces, aquí, cuando hay auge, lo que hago es precisamente restringir el crédito, básicamente, restringir el crédito, y mantengo niveles económicos bajos, ¿verdad? Para rotar más el efectivo, ¿verdad? Para rotar más el efectivo y por lo tanto que me genere más utilidad. Porque bajo crédito trato de vender lo mismo y por lo tanto, o un poco más porque está en auge la economía, entonces las inversiones en corto plazo son bajas porque no estoy dando crédito. Y el inventario se mantiene mínimo porque está rotando constantemente. Entonces se mantiene mínimo. Y siempre, por supuesto, se invierte en aquellos inventarios que son bastante estáticos. Es decir, que casi no se venden. Por ejemplo, no sé si con ustedes fue que les puse el ejemplo, hoy que estamos con el problema de la pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí hay empresas que se dedicaban a hacer productos textiles, ¿verdad? Pero ropa nadie estaba comprando. Pues. ¿Por qué? Porque hay crisis y la economía, por supuesto, al haber crisis, la economía se contrae. Entonces, lo que menos compra la gente es ropa. ¿Por qué? Primero, porque casi no ha estado saliendo a la calle. Tal vez pueda comprar un poco más de pijamas, ¿verdad? O de ropa para estar en casa, batas, qué sé yo. O pantalones justos, ¿verdad? En el caso de los compañeros, ¿verdad? Los varones. O de las señoritas también, que les gusta usar chores, ¿verdad? Tal vez por ahí podría haberse vendido un poquitito más. Pero aún así la gente no estaba aplicando su dinero para ese tipo de compras. ¿Por qué no estaba aplicando? Porque los ingresos a medio mundo les bajó. Miren, algunas empresas negociaron con sus empleados y lo que hicieron fue, mira, te voy a mantener el trabajo, pero no te voy a pagar lo mismo. Si quieres conservar tu trabajo. Otras empresas definitivamente cerraron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las economías familiares, que son las que mantienen la rotación de la mercadería, se contrajeron. O sea, hubo menos capacidad de compra. Por lo tanto, dedicaban los pocos ingresos que tenían, los dedicaban a comprar las cosas más necesarias para el hogar. ¿Qué es lo que compraban? Medicinas, comida. ¿Alguien gastaba ustedes en otra cosa diferente de eso? En esta época de la pandemia. Bien. De verdad que todo solo gastaban en eso, en comida y medicina. Medicina porque tal vez les dio una infección, entonces había que ir a comprar. Fíjense qué es lo que más se vendió en productos médicos, por ejemplo. Lo que más se vendió fue la vitamina C, porque se sabe que la vitamina C lo que hace es fortalecer el sistema defensivo, el sistema de defensa del organismo. El zinc, que también en la medida que se fueron desarrollando las investigaciones sobre la pandemia, se supo que el zinc fortalecía también las defensas del organismo y específicamente contra el coronavirus. Entonces el zinc subió la demanda y hubo momentos en que en las farmacias no se hallaba porque todo el mundo iba a comprar zinc y otros productos, ¿verdad? Ya directamente de antibióticos que también. Entonces, ¿qué hicieron las farmacias? ¿Qué hicieron los productores de productos farmacéuticos? ¿Qué hicieron? Producir más vitamina C, producir más zinc y producir esos antibióticos que llevan contra el coronavirus. Pero no por eso dejaron de producir penicilina. No por eso dejaron de producir antidiarreicos. No por eso dejaron de producir aspirina. O sea, pero bajaron los niveles
de producción de esos productos y subieron la producción, como digo, del zinc, de la vitamina C y aquellos que sabían que ayudaban a combatir o a protegernos contra el coronavirus. Entonces ven ustedes que estábamos ahí en un periodo de auge, pero ¿auge para qué? ¿Auge económico en qué? Auge económico en productos para contrarrestar la pandemia, porque medio mundo andaba comprando eso. Incluso, no sé por qué, mucha gente se fue a comprar papel higiénico pues a los súper, ¿verdad? Y no había ninguna razón, ningún motivo, ¿verdad? Entonces, como digo, hubo auge económico en ese sentido, pero hubo una contracción en lo demás. Pero eso no significa que dejaron de invertir en esos productos que se volvieron un poco estáticos. Como son, como digo, la aspirina, la Alka-Seltzer, etcétera, etcétera, productos que bajaron. Eso es la política restringida. Saber qué es lo que voy a comprar poco o a producir poco y qué es lo que voy a producir en abundancia. Esas empresas textileras que ya no estaban vendiendo ropa, ya no habían pedidos de ropa, se dedicaron a hacer mascarillas. O sea, se reinventaron ellos, ¿verdad? Porque había un auge en la demanda, un auge económico en la demanda de mascarillas. Entonces dijeron a producir mascarillas. Miren, si hasta señoras costureras estuvieron produciendo mascarillas, que no eran eficientes, y se demostró posterior de que ese tipo de mascarillas no protegían contra el coronavirus. Pero hay mucha gente que todavía las sigue comprando porque no sabe que esas hechas de tela no sirven para contener el coronavirus, para que no penetre en la nariz o en la boca el coronavirus, y esas mascarillas de tela, sino que son mascarillas ya especificadas incluso por organismos internacionales. ¿Cuáles son las que se deben de usar? En nuestro medio es la KN95, ¿verdad? Que es la más barata. Lick, yo tengo mis comentarios con respecto a eso. Ajá, dime. Fíjese de que no es que las mascarillas que fabrican las costureras no sirvan. Según la OMS sacó cómo podrían hacer mascarillas caseras y con qué tipo de filtros similares a los que se usan en las KN95 y en las quirúrgicas. Utilizar por la absorción que tiene mascarillas hechas de telas de algodón o poliéster. Ajá. Con un filtro de prolipopileno que es súper similar al filtro que traen las NK95. Esas sí fueron como recomendadas y sí hay varios medios que lo publicaron también como para hacer mascarillas caseras. Entonces sí, tal vez no puedan servir al 100%, pero si se utilizan de la manera adecuada y recomendada, pues yo creo que sí sirven. Así que eso nada más. Sí, no, es correcto, Ruth, pero ¿en quién voy a tener yo? Veamos la lógica de la población. ¿En quién voy a tener yo más confianza para comprar mascarillas? En la señora costurera, que tal vez no conoce esa información que tú me estás expresando, o por decirte en algo, en la farmacia San Nicolás. No es que le esté haciendo propaganda a ella porque no tengo nada que ver con ella. O en Electrolab Medic, ¿verdad? ¿En qué mascarilla tendrías tú más confianza? Yo no sé si la costurera de mi vecindario conoce esa información que tú me estás dando, como para elaborar esas mascarillas con la calidad, con las especificaciones de calidad que tú me has dado. Yo no tengo esa confianza, ¿verdad? Yo no tengo esa confianza, por lo tanto, y eso es lo que pasa con la población. Entonces, por eso es, como te digo, estas compañías que se dedicaban a lo textil, tuvieron esa información que tú estás dando,
y bajo esas especificaciones comenzaron a producir mascarillas. O sea, cambiaron totalmente su enfoque productivo. Pero eso no significa que no siguieron produciendo blusas, que no siguieron produciendo camisas. Claro que sí, y mantuvieron stock, ¿verdad? Que se le llaman mínimas inversiones en inventario estático, porque eso se mantuvo estático, no se vendía, o se vendía muy poco, pero entonces si se vendía muy poco había que tener un stock. A eso es a lo que se refiere esta política restringida, que voy a restringir ciertos productos, pero voy a aventar otros, los que tienen mayor demanda. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los restaurantes? ¿Cuándo habías visto tú que un restaurante te llevara comida hasta la casa? Ellos también se tuvieron que reinventar. ¿Por qué? En los primeros tiempos, en que la restricción de circulación era bien máxima, ¿verdad? Que eran muy pocas personas las autorizadas a circular en la calle. Entonces, ¿qué hicieron los restaurantes? No vendían. Y ahí fue como a alguien se le ocurrió, bueno, produzcamos, pero vayamos como no nos permiten abrir, entonces comencemos a servir a domicilio para que nuestro negocio no quiebre. ¿Ya? Para que nuestro negocio no quiebre. Entonces produjeron al mínimo. ¿Ya? Al mínimo. Y poco a poco la producción fue creciendo en la medida que la demanda les fue creciendo también. Y después que permitieron de que los restaurantes, comedores, pudieran vender solamente para llevar, ¿ya? Solamente para llevar bajo ciertas medidas sanitarias, ¿verdad? Bajo ciertas medidas sanitarias. Entonces comenzaron, hasta los comedores del vecindario comenzaron ya a vender a domicilio, se reinventaron. ¿Pero eso qué es? Esto, ¿ves? Estaban aplicando la política restringida. Y algunos daban crédito. Incrementaron el crédito. ¿Ya? Aumentaron el crédito. ¿Por qué? Pero el crédito para los productos que estaban vendiendo. No sé si queda claro ahora lo que es la política restringida. ¿No hay dudas? Muy bien. Seguimos. Esto lo habíamos explicado en la clase pasada. Y la política moderada, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de que haya un intermedio entre la política restringida y la política relajada. La política moderada es aquella que observa características de las dos anteriores. Se encuentra entre ambos extremos. ¿Y qué es lo que buscan? Mantener un equilibrio entre ambos niveles de lo normal relacionado al activo circulante. O sea, ahí están trabajando más con promedios de venta, promedios de producción, ¿verdad? O sea, en épocas en que la economía está tranquila, ¿verdad? Que no crece pero tampoco baja. Entonces ahí se trabaja en base a promedio. Ahí sirve mucho, por ejemplo, las estadísticas históricas, ¿verdad? En periodos así de tranquilidad, ¿verdad? Entonces se trabaja mucho con eso. Y ahí se sacan promedios y esa es la producción, o eso es lo que se compra para vender. O sea que hay que observar bajo condiciones de certeza. O sea, cuando nos encontramos en una economía estable, entonces sabemos que tenemos certeza del comportamiento de esa economía por su estabilidad, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tomar nuestras propias políticas de acuerdo a esa estabilidad. ¿Y qué voy a considerar? En primer lugar, siempre voy a considerar el comportamiento del sector económico de la empresa. Y después de considerar cómo está el sector económico de la empresa, voy a ver cómo está la economía del país. En base a cómo se está comportando mi sector económicamente y cómo se está comportando el país económicamente, en base a eso es que yo voy a adoptar estas políticas, porque tengo la certeza del comportamiento económico. Y cuando soy un exportador,
también voy a considerar la economía exterior, la economía del mundo, y principalmente la economía de aquellos países a quienes yo les exporto, ¿verdad? Entonces, conociendo todo eso, ¿qué es lo que pasa? Que yo conozco las condiciones y eso me da seguridad. ¿Por qué? Porque conozco los niveles de venta, los niveles de costo, los niveles de plazo para dar crédito. O sea, conozco todo eso y eso me da seguridad. Entonces las empresas mantienen niveles mínimos de activos circulantes. Mantienen niveles mínimos de activos circulantes. ¿Por qué? Porque están constantemente rotando. Van rotando de acuerdo a cómo se mueve la economía. Y tengo la certeza de conocer cómo se mueve la economía. Por eso es importante que ustedes también conozcan un poco de economía, para conocer cuáles son los índices económicos que me van a dar a mí la pauta para poder ubicar la situación financiera de la empresa. Y por otro lado también, si es necesario incrementar el financiamiento externo, es decir, no el financiamiento que yo tengo acá en mi empresa, sino que el financiamiento que me van a dar mis proveedores, el financiamiento que me puede dar un banco, sin aumentar el correspondiente, sin aumento correspondiente en las utilidades, ¿verdad? O sea, ahí tengo que determinar, ¿necesito más crédito, sí o no? Si voy a subir el inventario de mercadería, entonces, y no tengo la plata suficiente, tengo que pedir financiamiento. Pero como la economía ya tiene un nivel de comportamiento más o menos estático, eso significa que no me va a dar un aumento de las utilidades, porque la rotación está estable, ni se disminuye ni se aumenta. Entonces, eso también podría implicar de que yo esté pendiente de cualquier tendencia de retraso en los pagos. Cuando yo veo que la gente se comienza a atrasar, que algo está pasando, inmediatamente tengo que tratar de ver las condiciones de la economía de mi sector y después las condiciones del país, porque eso me puede ocasionar un retraso en el pago de la mano de obra y de los proveedores, y por lo tanto una caída en las ventas y pérdida en las ventas mismas, ¿verdad? Porque la gente, cuando hay crisis, ve cómo se la ingenia, y hay mucha gente que no tiene trabajo. Bien, y aquí se han conocido casos, y los hemos visto aquí en nuestro país, ¿verdad? Que hay mujeres que fueron a robar una libra de carne porque no tenían cómo darle a sus hijos. Miren, una madre, y eso es parte de la admiración que yo siento por el sexo femenino, una madre es capaz hasta de dar la vida por sus hijos. Y esa madre que salió ahí, que la tomaron presa en un supermercado porque se estaba robando una libra de carne. Miren, no es bonito llegar a la casa o estar en la casa y que un hijo le diga, mamá, tengo hambre, y que no tenga ni siquiera una tortilla con sal para darle. Ahí es cuando muchas veces, y también sucede en padres, aunque no todos tenemos esa capacidad de sacrificio por nuestros hijos, en el caso de nosotros los hombres, pero ahí es cuando la madre va a hacer todo lo posible por darle de comer, y no le importa, como digo, arriesgarse a que la lleven presa. Y se la llevaron presa por haberse robado una libra de carne o una libra de pollo. Se la llevaron presa. Y en cambio aquí hay gente que se robó millones en el gobierno y ahí anda libre. Y sigue robando, ¿verdad? Y ahí anda libre. Entonces, como digo, esas son las condiciones que nosotros tenemos que conocer del mercado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Con esto, prácticamente he explicado todas las políticas. Solo me faltaría explicar un pequeño resumen de la moderada, ¿sí?
al incluir la incertidumbre dentro de la política moderada, la empresa requiere alguna cantidad mínima de efectivo y de inventario. O sea, tengo la incertidumbre. En la época de la guerra civil de nuestro país, ¿cuál era la incertidumbre? La incertidumbre es que llegaran y me asaltaran la empresa. Me estoy poniendo como empresario, aunque nunca lo he sido. ¿Verdad? Me asaltaran la empresa. Entonces mantenía el mínimo de efectivo y mantenía el mínimo de inventario. ¿Por qué razón? Porque la guerrilla, o muchos que se hicieron pasar como guerrilleros, llegaban y asaltaban. En el campo es donde más se vio eso. Se ya llegaban a muchas veces a las haciendas y se llevaban, ¿qué? 2, 3, 4 vacas, 4 bueyes. ¿Para qué? Para darle de comer a la guerrilla, a los mismos compañeros de la guerrilla. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la economía rural? Que se fue abajo. Pues. Y si nosotros nos damos cuenta, la economía rural sigue en crisis y ningún presidente hasta ahorita ha hecho algo por volver a reactivar el agro. Si antes aquí se producía algodón, miren, ir por la carretera panamericana hacia San Miguel, ¿cómo se veían a lo lejos los sembrados de algodón? Vayan a ver ahora si los ven. Cuando íbamos para Occidente, los cafetales, vayan a ver si ven esos cafetales como antes. Ya no se ven. O sea, el agro acá, aquellos actos de ganado grandes que se veían en esas carreteras, hoy ya no se ven. Lo más que yo alcanzo a contar cuando voy son 50 reses, ¿verdad? Pero antes se veían cientos de reses. Ahora no, pues. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la gente, en dos cosas, la gente perdió en el campo. Y en segundo lugar, aquellos, los dueños de las tierras, los hacendados, descubrieron algo, que había menos riesgo en importar para vender que en producir para vender. Era menos riesgo. Entonces aquí, de un país que iba en vías de desarrollo, nos convertimos en un país dependiente, que dependemos de las remesas, porque aquí no hay producción. Entonces aquí mucha gente vive de las remesas que le mandan sus familiares de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí los empresarios que tienen la capacidad de generar desarrollo económico no lo están haciendo. No lo están haciendo. Solamente se dedican al comercio. Les es más fácil. Es más, encuentran productos más baratos en el extranjero que producidos acá. Entonces mejor lo importan. Entonces nos hemos convertido no en una economía en desarrollo, sino en una economía dependiente del dólar, dependiente principalmente de la economía de Estados Unidos y básicamente de las remesas familiares. Si ustedes observan, la época, las fechas en que pagan en Estados Unidos es cuando más propaganda hay en los medios de las telefónicas. Y es cuando más venden ellos recargas de teléfono, porque es cuando vienen las remesas acá. Entonces, cuando vienen las épocas, que son bien definidas en nuestro país, en que vienen las remesas familiares para acá, para el país, las ventas le suben a las telefónicas, y no solo a las telefónicas, ¿verdad? O sea, los centros comerciales se llenan más. Pero ahí lo que venden en los centros comerciales no es producción salvadoreña, en su mayoría. Es muy poca producción. Entonces no hay un desarrollo económico. Y ningún presidente ha buscado restablecer, o buscar siquiera, o intentar siquiera restablecer la economía del país. No tenemos economía. Dependemos de la economía de Estados Unidos.
Y lo he explicado en otras clases. Por eso es que la deuda externa ha ido creciendo. Porque no hay empresas acá en nuestro país. Aquí las empresas que hay son empresas comerciales. Entonces nos hemos vuelto un país consumista y no productor. Sino que solo vamos al consumo y al consumo. Y eso es lo que le da ganancia a los millonarios. O sea, aprovecharon la época de la guerra para crecer ellos. Pero no con una visión a corto plazo. ¿Qué va a pasar? Imagínense lo que están planteando ya ahorita. Dar por terminado el TPS y preparar al país para recibirlo. Si no hay un desarrollo económico, ¿cómo van a preparar? ¿Cómo va a estar preparado el país para recibir a toda esa gente que está allá en Estados Unidos a través del TPS? Tiene que haber primero un desarrollo económico para recibir a esa gente. Yo no sé si en el plan de ellos contempla eso, ¿verdad? Si lo contempla, ojalá, ¿verdad? Porque eso nos haría un poquito más independientes. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar las políticas moderadas, ¿verdad? O sea, tomando como base los pagos esperados, ventas esperadas, plazos esperados, más una cantidad adicional, que es el margen de seguridad, que permitan enfrentar diversas desviaciones respecto a los valores esperados. Y esa es la política moderada. Ni muy relajada, ni muy restringida, sino que de acuerdo, primero, a un comportamiento de una economía estática, ¿verdad? En un nivel tranquilo, ¿verdad? Pero sin descuidar también aquellos productos, ¿verdad? Que si bien es cierto, se venden poco, pero eso, por ir a buscar ese producto, que casi no se vende, el que iba a comprar por lo general lleva otro producto más, porque siempre hay ofertas en lo que más se vende. Similarmente, los niveles de cuentas por cobrar se determinan mediante términos de crédito. Mientras más estricto, más bajo será el volumen de cuentas por cobrar, aunque eso signifique perder algunas ventas. O sea, a veces cuando hay estaticidad en la economía, lo mejor a veces es mejor perder algunas ventas que perder directamente las utilidades. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una, Dígame, profesor. Francisco. Si lo aplicamos, esta teoría la aplicamos a la realidad práctica de nuestro país, ya usted nos adelantaba, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Un país con una economía totalmente dependiente, basada principalmente en el consumo, servicio y consumo. Entonces, vamos saliendo, bueno, no vamos saliendo, estamos realmente todavía en el proceso de la pandemia. Si bien los números arrojan disminución en Se fue para abajo la muertes, en economía. contagios, correcto, sigue fluctuando, ¿verdad? Aunque la tendencia es hacia la baja, pero apenas eh, el miércoles actualizó, perdón, el Banco Central de Reserva el, los datos correspondientes todavía al segundo trimestre del año, es decir, todavía hay un trimestre de retraso, pero que fue el que más golpeó la pandemia y una caída del 19%, todavía un Sí. poquito más del 19% en todos los rubros económicos. Si eso fue en el momento más auge, como economista, no me deja mentir, dos periodos continuos, dos trimestres continuos de caída económica indican ya que estamos en una recesión, ¿verdad? Sí, es Ok, correcto. entonces me imagino que cuando se actualice el tercer trimestre, vamos, o sea, lo lógico es que estamos en una recesión. Entonces, frente a eso, vemos frente a esta situación, mi inquietud es, tenemos una economía dependiente, estamos hablando de,
un tercio de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. No todos están amparados al TPS, son cerca de Sí, 200.000 más o menos que están. Pero sí. cuando por ejemplo, el mensaje de la nueva embajadora nombrada para Washington establece que ah, se está preparando el retorno de los salvadoreños como una solución. eh, y si nuestra economía, las remesas aportan un 20% más o menos del Producto Interno Bruto, es decir, más de 5.000 millones de dólares, ¿realmente está nuestra economía preparada para ello? ¿Qué va a pasar una vez estas personas comiencen a retornar? Y como usted dijo, no hay acá capacidad productiva de industria para insertar a estas personas y que se vuelvan un elemento dinamizador de la economía y pues generador de empleo, ¿verdad? Entonces, frente a este escenario, ¿cómo aplica, digamos, ya eh, no sé si se puede aplicar la política moderada? O sea, creo que nos mantendríamos por lo menos al cierre de año con la política restringida. Yo creo que terminaríamos con la política restringida, ¿verdad? Hasta el final de año. Porque, si bien es cierto, la nueva embajadora de Estados Unidos dijo que estaban preparando para recibir a los salvadoreños. Habría que conocer las especificaciones de esa preparación para recibir a los salvadoreños. O sea, puede hacerse, pero eso no es una cuestión de que se va a lograr de la noche a la mañana. Eso es todo un proceso, a mi criterio, ¿verdad? Aquí estoy a mi propio criterio. Lo que pasa es que ella no ha dado detalles y no sé si los tenga. O sea, no sé si incluso si su capacidad llegue hasta ello, a saber qué es lo que tienen programado para reactivar la economía, no para reactivar el comercio, que es lo que se está dando en nuestro país, que la economía ha ido para abajo, pero el comercio ha ido para arriba, ¿verdad? Entonces, no sé si habrán planes y si en eso se basó esta señora para decir que se está preparando El Salvador para recibir a esa gente, porque eso significaría de que tengan que crearse nuevas expectativas de trabajo para que esta gente que vive en Estados Unidos sienta atractivo regresar a nuestro país. O sea, no es así. No sé si ella lo habrá dicho solo por querer decir algo y decir, miren, tengo la capacidad que voy a preparar. Pero eso de que voy a preparar a El Salvador, no lo puede hacer ella sola. Ahí tiene que ser ya en conjunto con muchos ministros, ministro de Hacienda, ministro de Economía, ¿verdad? Ministro de Trabajo y la misma embajadora, pues, ¿verdad? Para ver cuándo es que va a repatriar. Y no creo que pueda repatriar de un solo a 200.000 salvadoreños. También esa repatriación tiene que ser progresiva. O sea, mira, el problema no es sencillo. Y si ella lo está diciendo, ojalá que tenga de respaldo un verdadero plan para reactivar la economía del país, no para reactivar el comercio y seguirnos convirtiendo en consumistas, porque eso no nos va a ayudar en nada, ya que El Salvador, ya lo acabo de explicar, y está demostrado de que El Salvador se mantiene más por las remesas familiares, pero aquí nuestra gente, esas remesas familiares que recibe, no las recibe para invertir, las recibe para gastar, y como les puse el ejemplo de las telefónicas, cuanto más, en los días en que más venden, es en los días en que vienen las remesas familiares. ¿Por qué? Porque nuestra gente ya se volvió consumista, incluso de las telefónicas, no solamente de productos de primera necesidad, sino que aquí hay mucha gente, ¿de qué? Compramos cosas suntuosas. ¿Para qué? Para aparentar a veces lo que no somos, porque nos gusta aparentar. O sea, tenemos ese complejo de inferioridad sin entender que ese complejo de inferioridad realmente nos hace inferiores, porque no nos pone a pensar
de que estar aparentando lo que no somos, en lugar de beneficiarnos, nos perjudica, nos daña, porque gastamos, pero no producimos. Y eso es lo que pasa aquí en nuestro país. Entonces, como digo, yo no sé, y no quiero dar una condena a la embajadora de Estados Unidos, porque desconozco cuáles son los fundamentos que ella tiene para decir que están preparando a El Salvador, después de una crisis como la que hemos vivido, para recibir a los salvadoreños del TPS. ¿Verdad? ¿Y en cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Será que se logra en los 4 años que le falta de gobierno al presidente Bukele? ¿O será que el presidente Bukele y todo su gabinete va a tener la capacidad de por lo menos dejar las bases para reactivar la economía? Aparentemente antes de la pandemia sí habían ciertos indicios que por ese camino iba, por esa ruta, pero la pandemia vino a agravar la situación del país. ¿Ya? Ojalá que lo vertido por la embajadora no sea un toque de irresponsabilidad, sino que realmente sí se haya reunido con el gabinete de gobierno o por lo menos con el presidente y le haya expresado cuál es el plan a desarrollar para reactivar la economía. Y peor en las condiciones en que el mismo presidente se encuentra. Él ha querido realizar cosas buenas, pero la oposición, los mismos de siempre, como él le llama, le han estado haciendo la guerra de todas maneras. La vez pasada les he explicado los préstamos. Los han aprobado, los han ratificado, pero no los han asignado. Entonces no le ha dado la plata al gobierno. O sea, hay un boicot. Y a pesar de ese boicot, ¿será capaz el presidente y su gabinete de sacar adelante al país y cumplir esa promesa que está haciendo la embajadora? Y esas son preguntas que ellos deben de responder. Y que yo se las haría a ellos. ¿Verdad? Yo tengo la fe de que sí exista algo de eso. Tengo fe. Porque vi, como digo, algunos indicios buenos antes de la pandemia. La pandemia vino a botar al trasto todo plan. Entonces tiene que replanificarse. ¿Será que le van? Veo yo en lo poco que se ha mencionado y que se ha conocido sobre el presupuesto del 2021, de que hay fondos que están destinando para la reactivación. O sea, hay indicios de que sí están destinando en el presupuesto indicios para reactivar la economía del país. Hay indicios. Pero ¿hasta dónde la Asamblea le va a aprobar eso y le va a aprobar esos fondos para reactivar la economía del país? Todos esos son análisis que debemos hacer como financistas para ver qué políticas o qué estrategias, ¿verdad? ¿Qué políticas o qué estrategias vamos a tomar dentro de las empresas que estemos dirigiendo? No sé si queda respondida tu pregunta. Sí, profesor. Ok. Ahí es un panorama complejo, pero sí, realmente tenemos que analizar todos esos datos, todas esas perspectivas, todas esas decisiones y valoraciones políticas que inciden con lo económico y pues, las incertidumbres también que se generan. Hay mucha incertidumbre, pues, porque como te digo, y esta incertidumbre se va a arreciar. Se va a arreciar porque estamos ya en un proceso de elección. Y si ustedes se van a la historia del país, siempre en época de elecciones hay crisis. Siempre. ¿Por qué? Porque las elecciones causan incertidumbre. Imagínate tú en el 2000, ¿qué? Cuando quedó Funes. 2009 creo que fue. En el 2009, cuando quedó Funes. Una gran incertidumbre en el país. Incluso a mucha gente le hicieron creer de que aquí iban a nacionalizar todo. Es más, en épocas anteriores se hablaba de un comunismo donde decía que a los niños el Estado los agarraba
y a una parte lo mandaba a educarse y a otra parte lo mandaba a hacer jabón. Y eso se lo tragaba nuestra gente. Se lo tragaba. Pero en la medida en que se va conociendo más de esas economías, ¿verdad? En donde, por ejemplo, Cuba, y no estoy justificando el sistema de Cuba, donde Cuba ha resistido más de 60 años ese boicot económico de la primer potencia mundial, hasta el año pasado, ¿verdad? Potencia mundial, como lo vemos en Estados Unidos, y ha resistido ese bloqueo. Y tienen, a pesar de ese bloqueo, tienen los mejores médicos del mundo. Y eso es sabido hasta por la Organización Mundial de la Salud, y ellos mismos lo mencionan. ¿Cómo es posible que un país que dicen que su economía está botada tenga los mejores médicos del mundo? Esas son preguntas que uno se hace. Y la misma historia se ha encargado de mostrar que eso de que a los viejitos y a los niños los hacían jabón, eso tampoco fue una mentira. Es para meterle miedo a la gente y tenerle temor. Es de analizar. Mira, hay que analizar lo que dice Nayib Bukele. Hay que analizar lo que dice Arena. Hay que analizar lo que dice el Frente. Y hay que ver las actitudes que tienen, ¿verdad? Y las grandes mentiras que tienen, ¿verdad? Para poderles creer y para poder visualizar hacia qué rumbo va nuestro país. Hacia qué rumbo va nuestro país. Entonces, todo eso son preguntas que tenemos que respondernos como financistas. O sea, yo no me quiero meter en política, ni me interesa. Incluso me ofrecieron una diputación y no la quise aceptar, porque yo no soy político. No me gusta la política, soy economista. Mi ámbito es la economía, no es la política. Pero no quise aceptar. Hoy me ofrecieron, para ser exacto, la semana pasada. Y ahí tengo la invitación porque me la hicieron por Messenger. Así que ahí me quedó grabada la invitación. No la quise aceptar, porque yo no soy político. Soy mal político. Y soy muy directo y muy sincero en mis expresiones. Y si yo voy a estar con un partido y esto está haciendo de cosas chuecas, yo no me voy a poder callar. ¿Por qué? Porque mi ética y mi moral no me lo permiten. Ahí acabamos de ver ética. Eso a mí no me permite. Creo que les dije, mi papá me dijo un día, si por decir la verdad o por luchar por la justicia tiene que dar la vida, déla. Y eso no se me olvida. Mi papá tiene 45 años de muerto, pero no se me olvidan esas palabras de él. Y me las dijo cuando yo estaba pequeño. O sea, inculcó tanto esos valores morales en mí, que yo no estoy dispuesto a renunciar nunca a ellos. Y meterme a político, tendría que estar dispuesto a renunciar, tal vez no a todos, pero sí a algunos de esos valores. Y no quiero hacerlo. Por eso es que yo no soy dueño, ni ningún partido es dueño de mí. Yo no soy dueño de ningún partido y no pertenezco a ningún partido, ni tampoco ningún partido es dueño de mí. Y creo que lo dije una vez en la clase. Yo voté por Nayib Bukele y no lo niego. ¿Por qué voté por él? Porque era el menos peor. Pero un buen candidato que mereciera la pena no había. Pero ¿por qué voté? Aún sabiendo de que Nayib Bukele era el menos peor, o sea que estaba dentro del ámbito de los peores, pero era el menos peor, porque no había un mejor candidato. No había alguien que realmente tuviera una visión de país, que presentara en su programa una visión de país, como sucedió, y se lo he puesto también en clase, ejemplo, como sucedió en Japón, que tuvo una visión de país, y Japón se mantiene más o menos ahí, entre el tercer y cuarto lugar de los países más desarrollados del mundo. Les he puesto el caso de Suecia. En la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destrozada. Y Suecia ahorita, Suecia y Finlandia en primer lugar y Suecia en segundo lugar, para este año, ocupan el primer lugar de nivel de vida de su población. Y ahí hay capitalistas también, pero la visión de ellos es una visión más humana, es una visión más hacia la distancia en el tiempo,
Pero aquí, ¿cuál es la distancia en el tiempo que tenemos? ¿Hace cuánto que terminó la guerra civil? Y ya están sonando tambores de una nueva guerra civil. Ayer oí por primera vez, otra vez, esa mención en una difusora de televisión, en un canal de televisión, que ya está sonando eso, otra vez. Entonces, ¿cuál ha sido la visión de futuro que han traído, que han tenido estos gobiernos de El Salvador? Ninguna visión. La visión es enriquecerse a como dé lugar, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de moral. Y eso los va a llevar a la larga a la perdición. Porque entonces eso realmente puede provocar un cambio no de gobierno, sino que un cambio de sistema económico, como ha sucedido en Cuba, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en varios países latinoamericanos, incluyendo Nicaragua. ¿Ya? Entonces, eso es no tener visión de país. O sea, miren, el sistema capitalista no es malo. Lo malo son los capitalistas que aplican mal el sistema y lo aprovechan para beneficio de ellos, no para beneficio del desarrollo económico que al final y a la larga les va a dar beneficios a ellos. Esa es la mentalidad que se tiene en Europa. En Europa, la mayoría de países europeos son capitalistas, pero tienen prácticas socialistas en su sistema. O sea, han ido más adelante del sistema capitalista y más adelante del sistema socialista. Han combinado ambos. Han agarrado las cosas buenas del sistema capitalista y han agarrado las cosas buenas del sistema socialista. Y por eso Europa, después de haber quedado, como digo, devastado en la Segunda Guerra Mundial, está entre las potencias más grandes. Casi todos los países europeos, entre las potencias más grandes del mundo. Pero es su visión de país. Bien, no sé, alguna duda, alguna pregunta. Me hacen ustedes que me metan en temas que no debo, ¿verdad? Sí, dime, Francisco. No, quiero solamente felicitarlo por la decisión. Creo que es lo mejor. Eh, un profesional técnico, la mejor forma de aportar al país es desde su cancha y no por experiencia, lo digo, no desde muchas cosas que he visto, pero sí. Y, y si no, pues veamos el caso más reciente, hace 2 semanas, que es lo que le pasó al expresidente del Banco Central de Reserva, por mantener la ética, mantener su profesionalismo, dar la información que corresponde. Al final, pues, ¿verdad? Se vio obligado pues, a dejar su cargo y ahí, pues, y simplemente lo que hizo fue cumplir ¿cómo se llama? Su papel, ¿no? Informar los datos tal cual económicos de nuestro país, ¿verdad? Entonces, así que la mejor decisión, profesor, que nos siga compartiendo sus conocimientos y que eso nos sirva a nosotros para ir aprendiendo por un lado y en la otra, pues también formando nuestros criterios acerca de cómo se podría aplicar pues, en nuestro país o cuál es el trabajo, la tarea que tenemos como futuros profesionales de aplicar todo este conocimiento en práctica. Así que adelante. Y no son los futuros profesionales, Francisco, sino que también ustedes son los futuros directores de nuestro país. Muchos de ustedes van a ser los futuros. Entonces, que por lo menos lleven ese granito de arena de formarse una visión de país, de desarrollar el país para seguir obteniendo utilidades como empresarios. No de consumir el país, para que cuando ya esté consumido, ya no tenga de dónde seguir ganando. Que esa es la visión que tienen nuestros empresarios. El presidente nuestro es un empresario y por lo tanto su mentalidad no difiere mucho de los demás, porque aquí el empresario busca ganar, 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 y para los demás perder, perder y perder. Eso no le importa, ¿verdad? Que a unos son más humanos y otros menos humanos, en ese sentido, eso también es cierto, ¿verdad? Y si no, preguntémosle a Monseñor Romero, ¿verdad? Bien, sigamos con el tema.
Para terminar, está la política de financiamiento en activos circulantes. Aquí ya vamos a emparejar, ¿verdad? Lo que son esas políticas. Dentro de las políticas relacionadas con el manejo del capital de trabajo, el activo circulante juega un papel fundamental, para lo cual hay que tener en cuenta que la mayoría de negocios experimentan fluctuaciones cíclicas y o estacionales que modifican su oferta. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Ahorita, desde el mes de septiembre en adelante, las empresas comerciales y por supuesto los fabricantes comienzan a prepararse para las ventas de Navidad. Los fabricantes un poquito antes comienzan a elevar su fabricación, ¿verdad?, de productos, porque saben que de septiembre en adelante van a tener mayor demanda, porque los almacenes, o sea, las instituciones comerciales, comienzan a adquirir los productos con los cuales van a enfrentar la estación navideña. En otros países hablamos, ¿verdad?, como Estados Unidos, hablamos aquí en nuestro país sería cíclico, que todos los diciembre la demanda sube. Y bien se ve que el comercio sube, ¿no? Entonces la demanda sube y por lo tanto quienes venden tienen que modificar su oferta, tienen que incrementarlo para enfrentar ese comportamiento cíclico que se da cada año en diciembre. O en otros países que se dan las fluctuaciones estacionales, como es el caso de que lo que se vende en invierno ya no se vende en verano. Y cuando vuelve a venir el invierno, la moda, en países como Estados Unidos, la moda ya cambió. Por lo tanto, la moda que existió en el invierno anterior ya no se vende allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo mandan a vender y se lo venden, y es lo que compran nuestros empresarios acá. Lo que está pasado de moda en Estados Unidos es lo que compran para venir a vender acá, ¿no? O sea, lo del invierno pasado lo compran para venirlo a vender acá, porque eso que estuvo de moda en el invierno de este año en Estados Unidos no va a estar de moda en el otro invierno. Entonces allá se dan esos cambios estacionales y allá son más drásticos, porque allá se vive en las 4 estaciones, y en las 4 estaciones cambian la moda. Estados Unidos vive bastante, la gente de allá vive bastante sujeta a las modas, ¿verdad? Y por eso es que allá hay una alta rotación del tipo de producto por el cambio de moda. Y eso, como digo, lo mandan a nuestros países. Y aquí es donde eso, que ya no se vende allá, se convierte en oferta para nosotros. Y por lo tanto, eso que no se vende allá está determinando la demanda de esos productos. Y van cambiando. Estamos hablando allí de fluctuaciones cíclicas. Veamos las fluctuaciones estacionales. Acá. Que siempre aquí, así estacionales específicamente y bien concretamente no las tenemos. Pero, por ejemplo, son cíclicas, pero al mismo tiempo son estacionales. Las ventas que se hacen en enero y febrero. En diciembre, lo que más se vende son juguetes, ropa, artículos para vestir, ¿verdad? Cocina. Porque aquí tenemos la costumbre que a la mamá le regalamos una cocina. ¿Para qué? Para que siga trabajando, ¿verdad? En lugar de darle algo que a ella disfrute, le damos más trabajo, le damos más herramientas para trabajar, pero no le regalamos, por ejemplo, un vestido bonito, un perfume que a ella le gusta. No, le damos cuestiones para el hogar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le siga dando de comer a ustedes, le siga lavando la ropa, ¿verdad? Y se la siga planchando. No le damos regalos para ella, le damos regalos para que trabaje más. Y de una forma tal vez un poquito más cómoda, ¿verdad?
pero no le damos regalos para que ella los disfrute. Ojo con eso. Entonces, terminado el 31 de diciembre, se da un montón de baratas en enero, de juguetes. Todavía acá se conserva la tradición de los Reyes Magos, ¿verdad? Y hasta el día de los Reyes Magos todavía se venden juguetes. De ahí para allá bajan los precios, se van abajo, ¿verdad? Porque saben que esos juguetes el siguiente año ya no se van a vender, porque van a venir nuevos juguetes. Entonces para ellos eso. Y todavía antes de septiembre o antes de diciembre comienzan a los juguetes que les sobró el año pasado, los ponen en baratillo para venderlos, porque saben que ya directamente en la época de Navidad ya no lo van a vender porque vienen cosas nuevas. Entonces por eso los venden. Esos son cíclicos. La venta, en enero también se da la venta de útiles escolares. ¿Por qué? Porque empieza el ciclo escolar. Entonces, ahí sube. Esa es una venta cíclica. Los artículos para el hogar. Es una venta cíclica que se da cada año. Cada año. Y siempre también trae cosas nuevas. ¿Verdad? Trae cosas nuevas. Entonces, eso, y todos esos elementos son los que tenemos que considerar para tomar en cuenta qué política vamos a determinar para el capital de trabajo. Entonces, esas fluctuaciones cíclicas modifican la oferta y determinan la demanda del producto. Y como aquí nosotros somos bien influenciados, con el perdón de cualquiera que pueda estar periodista, que pueda ser periodista, pero aquí los medios de comunicación influyen fuertemente en nuestra gente. Y son ellos los que llevan y tienden y logran tendencia en la gente hacia algo. Y eso es lo que hace de que a través los comerciantes, a través de los medios de comunicación, vendan hasta productos que a veces no se pueden vender. Fíjense bien, se llega a niveles antiéticos que a veces se envían mensajes subliminales para las personas. Cuando hablamos de mensajes subliminales, son aquellos mensajes, creo que les puse el ejemplo, que no van al raciocinio, al razonamiento de nosotros, sino que van directamente al subconsciente, y después ese subconsciente y de forma inconsciente nos hacen actuar. Y un ejemplo de ello es una bebida gaseosa, un anuncio de una bebida gaseosa. Una persona viene del desierto y anda buscando agua, pero lo primero que encuentra es esa bebida gaseosa y esa se toma. Mucha gente, cuando ve eso, como dentro de los... acuérdense que esos son videos, pero los videos son una secuencia de fotos. Dentro de esas fotos meten los mensajes subliminales que van al subconsciente. Mucha gente de ahí se levantaba a tomarse una gaseosa de la marca de ese anuncio, porque le daba sed y estaba en su casa. Mensajes subliminales. O sea, el mensaje subliminal ataca directamente a nuestro subconsciente. Ataca directamente a nuestro subconsciente. Y como no tiene el análisis racional, se va directo. Y a veces, ¿por qué razón? Cuando nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? El primerito que hacemos, tal vez ni ganas tenemos, el primerito que hacemos es ir al baño, la mayoría de las personas. Lo hacemos de una forma inconsciente, no pensamos, a veces ni sentimos el deseo de ir al baño. Y nos vamos al baño, porque estamos actuando inconsciente, o sea, sin razonamiento. Así actúa el subconsciente, nos domina y nos maneja. Pero hay gente a través de los medios de comunicación que nos maneja el subconsciente y nos hace actuar de una forma inconsciente. Por eso es que tenemos que, por eso es que aplican eso
en estos periodos cíclicos y estacionales. Eso es lo que hacen allá en Estados Unidos. Allá la gente ya está programada y en su subconsciente y actúan de forma inconsciente, que en cada estación cambian las modas y que tienen que estar a la moda. ¿Ven cómo actúan los medios de comunicación? Entonces, para ello, todo negocio debe acumular activos circulantes cuando la economía es fuerte y liquidar sus inventarios y reducir sus cuentas por cobrar en caso sea débil o poco estable, ¿verdad? Cuando la economía es fuerte, hay que liquidar inventarios. Y la economía es fuerte en diciembre, es cuando se reciben los aguinaldos. Y lógicamente los comerciantes van a ver la manera y se las van a engañar para afianzarles y quitarles esos aguinaldos, ¿verdad? Y es cuando también allá en Estados Unidos reciben, y es cuando más nuestros familiares mandan más dinero, ¿verdad? Para enfrentar esa Navidad. Ven cómo nos tienen mecanizados. Ojo y cuidado, ¿verdad? Pero eso es para nuestro criterio. Pero para efectos de nuestras ventas, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Política de activo, financiamiento del activo circulante. Para diciembre, que es una temporada alta, necesita más financiamiento. Pero para junio, julio, agosto, necesito menos financiamiento porque la economía es más estable. Ahí voy a aplicar pues la política moderada, ¿verdad? Deben considerarse activos circulantes permanentes, esto ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que nos va a pedir, entonces debemos de tener. Porque si no lo tenemos, al final nos creamos una imagen. Así como decimos, no, mira, yo voy a, que camino un poquito más, pero yo voy a la tienda de aquí a otra cuadra, porque ahí siempre tienen de todo. Pero la tienda de aquí de mi vecino, esa es una tienda de no hay, pues. ¿Verdad? Entonces, para que eso no pase, tiene que haber siempre ciertos activos circulantes, ¿verdad? Para que siempre los van a buscar. Entonces, hay que ver el comportamiento de esos activos para también determinar la cantidad a tener, pero no hacerlos desaparecer. Disponible incluso al final del ciclo operativo de una empresa, y otros activos temporales estacionarios. O sea, que el hecho de que el invierno no termine, ya no voy a vender paraguas, ya no voy a vender sombrilla. ¿Cómo no? Si aquí en marzo hay gente que anda con sombrilla y con paraguas, no para protegerse de la lluvia, sino que para protegerse del sol y evitar un poquito el calor. O sea, siempre tienen que haber, aún de esos artículos cíclicos estacionales, siempre deben de tenerse un pequeño stock para vender. Aquellos que fluctúan con las variaciones estacionales o cíclicas que se dan dentro de la empresa. El considerar estos activos en sus valores adecuados permitirá determinar las necesidades de financiamiento y por ende influirán en el manejo del capital de trabajo. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? No sé si les ha quedado claro. ¿Estamos bien? Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Sí, todo está claro. Igual el análisis que usted nos hace para que nosotros mismos podamos sacar nuestras propias conclusiones del tema político también es bastante bueno, así que se lo agradezco mucho. Yo no tengo, como digo, no quiero influir en nadie, sino que lo que les estoy dejando son elementos de criterio, para que puedan hacer sus propios análisis y tomar sus propias decisiones, tanto en la vida personal, porque esto se tiene que servir en la vida personal, como también en la vida laboral, ya sea que funjan como embajadores, que funjan como cancilleres, o que estén al mando de una de las carteras del Estado. Bien, ¿no hay alguna otra duda, alguna pregunta?